Hola, soy Isis Pintado y hoy vamos a hablar de la importancia que exista una escuela de educación para aprender a ser adultos, porque te has dado cuenta que desde el origen hasta la actualidad, la escuela de educación es única y exclusivamente para niños y jóvenes, e incluso en el sistema educativo de todo el mundo, la educación que se debe dar en casa se refuerza solo en los ciclos formativos de preescolar, primaria y secundaria. Pero, ¿qué sucede en educación media superior y superior? Estos no son considerados ciclos propiamente formativos en valores y actitudes, por lo tanto, tampoco en la acción de educar. Son orientados a la preparación preprofesional y especializante. Pero tenemos un grave problema mundial, y es que los errores que debieron corregirse desde pequeños, de adultos los seguimos cometiendo, y así como los años aumentan, también el nivel de severidad en los daños que nosotros causamos también crece. Si recordamos, cuando mamá o papá reprendían una mala conducta, parecía que todo quedaría en el castigo. Cuando eres adulto, sabes que eso tendrá una gran repercusión en tu vida, tu felicidad y estabilidad, pero también en la de otros. Por ejemplo, si alguna vez de niño o niña se te ocurrió robar, probablemente obtuviste un manazo, te pegaron, te castigaron o simplemente no ocurrió nada. Pero si esto sucede después de la edad en la que ya se te considera adulto, ¿qué crees que pasaría? Y sin embargo el punto es, te van a castigar de forma severa por algo que en su momento, en el momento indicado, otro adulto no te ayudó a asimilar para no repetir. Algo sucede, ¿no crees? Es un algo que no está bien y que debemos enderezar para conformar sociedades más integradas y felices. Hoy me di a la tarea de reflexionar sobre qué pudiera estar pasando y definitivamente las opiniones respecto del fenómeno que hace que se desintegren incluso las familias es por temas de actitud y valores que no se asimilaron y resolvieron. Porque damos por hecho que a cierta edad ya todo debe estar comprendido, cuando observamos personas que tienen una edad considerada como adulta, pero su actuar es como el de un infante que hace berrinche. Y si lo pensamos de forma más radical, incluso cometen graves errores. Por ejemplo, educar con machismo, educar con flexibilidad para que se haga o se diga lo que se quiera, educar para discriminar, educar para hacer daño a otros, cuando el enfoque más sano es guiar para que una persona diga o haga lo que necesite, pero de la forma correcta, de la forma más respetuosa. Recuerden, directo no significa empático, directo no significa impacto, directo no significa realista, directo no significa verdadero, directo a veces significa cínico, indolente e insufrible. Porque muchas personas a veces se confunden y consideran que las cosas se deben decir y hacer, aunque a algunos no les guste, solo porque es su derecho. Y la actualidad nos dice que tu forma de ser directo o directa muchas veces no toma en cuenta el principio de no maleficencia, que hace referencia a la obligación de no causar daño, y al principio de beneficencia, que se refiere a que los actos produzcan un beneficio para todos. Y no es que tengas que hacer o decir lo que quieres, es que puedes y debes externarlo, pero con algo que se llama tacto y que significa regresar al origen del respeto al derecho ajeno, porque eso significa la paz, ¿recuerdas? Precisamente sobre esto te quiero hablar, porque nadie considera que se construya una escuela o muchas de forma física o virtual, pero exclusivamente para enseñarnos a aprender a ser adultos. Es decir, una escuela formativa en valores y actitudes que sea obligatoria, diferente de forma exponencial, una escuela en la que el enfoque no sea aprender algún contenido curricular específico de alguna asignatura, sino para tener un logro en el trato que nosotros les damos a los demás. Y también para tener una mejor interacción, cooperación, un mejor actuar y una convivencia sanos para sí y para los demás.
qué error más grande creer que porque se cumplen 18 años ya eres adulto y puedes votar y puedes elegir. ¿Cuántos jóvenes existen que no estudian ni trabajan? Y la razón es porque no saben elegir, porque no es el momento, porque no existen las condiciones de preparación interna y mental para tomar decisiones tan importantes y relevantes en la vida de todas las personas. Porque simplemente ser adulto significa más que una edad. Es curioso que cuando tenemos una edad considerada como adulta, incluso comenzamos a elegir si votar o no, por quién votar, sin la menor idea e información de a quién tenemos enfrente. Y no obstante, también elegimos una carrera muchas veces de forma equivocada, porque alguien nos habló de ella, porque mamá o papá obligaron, porque alguien nos dijo que se hacía algo que nos motivó, porque nos lo dijo un test vocacional, pero no porque nos lo dijo el corazón ni la preparación mental y psicológica. Y si puedes observar, en ninguna de las anteriores tenemos el caso de haber elegido con pleno conocimiento de lo que se quiere hacer en el futuro y de lo que se quiere lograr. Y claro, después eligen no seguir, pero en este intermedio también eligen no hacer nada, pero es porque no se tiene un plano proyecto de vida que signifique un ancla, y los adultos tenemos entera responsabilidad sobre todo eso. Pero es que a los adultos en edad les falta adultez de pensamiento. ¿Cuántos incluso se convirtieron en padres solo porque su organismo se los permitía? Pero ¿cuántos trazaron la vida que podían darle a sus hijos y concluyeron si realmente podían tenerlos o no? Probablemente la minoría de la población mundial esté en el último caso. ¿Por qué? Porque así como falta una educación y una escuela para padres, también hace falta una escuela y una educación para aprender a ser adultos. Mire, en 1997, el doctor Miguel Ruiz, seguidor de la sabiduría tolteca, cultura observada como los hombres y las mujeres de conocimiento, también conocida como la cultura científica y artista, y que habitó en todo el sur de México, aporta a la literatura el libro Los Cuatro Acuerdos, en el cual construye una directriz en la práctica de una vida sana, libre y feliz, que inspirado en el trabajo de los toltecas por siempre conservar el conocimiento espiritual, orienta a practicar el uso del poder personal para la construcción de un juicio propio y de la unidad para el acceso a la felicidad y el amor. Ruiz explica que los toltecas querían conseguir que sucediera algo en el interior de la humanidad que transformara su vida para siempre sin que existiera una especie de domesticación que estribara en el premio y el castigo por hacer lo que otros consideran que está bien o que está mal. Y lo hace a través de los siguientes 4 acuerdos. No te tomes nada personalmente. Sé impecable con tus palabras. No hagas suposiciones y siempre haz lo máximo que puedas. ¿Alguna vez, aunque los conozcas con otros nombres, los has vuelto un hábito en tu vida? En el seguimiento a la idea de buscar que exista una escuela para adultos, estos 4 acuerdos deberían ser las primeras acciones que desarrollemos, pues esos 4 acuerdos significan realmente una directriz básica que alguien verdaderamente adulto debe practicar. Se llaman valores y actitudes, y estos son precisamente los componentes de la educación. Mira, cuando hablamos de ser impecables con las palabras que utilizamos, lo que debemos aterrizar es el entendimiento del poder que tenemos para crear a través de las palabras. Toda intención, lo que tú eres, será depositado en ellas y se convierte en una fuerza que puede adquirir fertilidad en la mente de otros para bien o para mal. Acuérdate que la mente humana es un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas en forma de opiniones, ideas, conceptos y pensamientos, y estos pueden crecer de forma sana y ser productivos o no. Una palabra basta para minar nuestra atención
entrar en nuestra mente y cambiarlo todo, por completo. Incluso todo nuestro sistema de creencias que alguna vez fue un ancla para el logro de nuestros propósitos. Ser impecable con las palabras también significa no ir en contra de ti mismo, y esto incluye hacerte responsable de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Solo que desde niños no se nos enseña a alinear la emisión de las palabras correctas con la toma de la responsabilidad de nuestros actos que den lugar a anular cualquier posible culpa o juicio hacia nosotros mismos. De nuevo, es que no se nos educó para aprender a ser adultos, y en esa etapa es donde todo se ve más claro. Cualquier riqueza o deficiencia adquiere notoriedad, pero acompañada ya de eso a lo que llamamos castigo. Y a veces cuánto duele, ¿no? ¿Alguna vez te has encontrado con que una parte de tu mente pone objeciones a algunos pensamientos, pero otra los apoya? Cuando se aprende a ser adulto, nos encontramos con una perfecta sincronía entre lo que piensa una parte y la otra, y ambas partes apoyan esos pensamientos. Pero esto no es desarrollado por los adultos que alguna vez estuvieron a cargo de guiarnos, y es que a ellos tampoco les enseñaron a hacerlo. Es una serie de eventos desafortunados que sigue haciendo mal a las nuevas generaciones. Cuando no te tomas nada personalmente, te vuelves libre. No hay, piénsalo bien, ningún lazo de sufrimiento hacia nada ni nadie, porque las cosas no suceden dirigidas para ti ni sobre ti. Entonces toda la carga emocional se convierte en una vida ligera. Por ejemplo, piensa en la siguiente declaración: lo que pienses de mí no es importante para mí, pero no nos enseñaron a hacerlo. Sin embargo, el tercer acuerdo se trata de no hacer suposiciones, y en todo caso, también es importante pensar que aunque no existe una escuela física como tal, para aprender a ser adultos, esto no significa que no podamos hacerlo de forma autónoma y autodidacta. Se trata de querer y de no permitir caer en moldes, de no convertirnos en una copia de las creencias de la sociedad. Es que ser adulto significa algo más que ser seguidor. Significa discernir, significa caer en cuenta, y cuando caes en cuenta, quiere decir que tu cerebro encontró sentido y forma de acción para crear o evitar. Es capaz de dar respuestas y soluciones a un sistema de creencias fragmentado. Los moldes, sobre todo los ideológicos, hacen mucho daño. Solamente observemos cuánta discriminación existe en la actualidad. Por tanto, no supongamos que no se puede. Creamos en que podemos controlar nuestro propio comportamiento para la aceptación de toda la diversidad existente. Haz siempre lo máximo que puedas, dice el cuarto acuerdo. No intentar negar o tapar nuestros errores, y al quedarnos a solas, no ser ese juez que se vuelve tan fuerte con los reproches. No maltratarse a sí mismos ni a otros, y pensar en que el mismo rigor al que sometes a otro, también te sometes tú, la mayor parte del tiempo sin fundamento. Un adulto de edad, es decir, alguien a quien le falta madurez de pensamiento, cuando no hace lo máximo que puede, incluso es capaz de maltratarse a sí mismo, y si se castiga de forma exagerada, es muy probable que también tolere que alguien más le agreda. Lo que sucede es que en la idea equivocada bajo la que nos desarrollamos, la idea es que si alguien te maltrata un poco más de lo que tú lo haces contigo mismo, es probable que te alejes. Pero si lo hace un poco menos, posiblemente lo llegarías a aceptar. Y un adulto de pensamiento pondría un alto de forma magistral. Definitivamente un adulto de pensamiento deriva hacia la nada cualquier información errónea y cualquier forma de comunicación que intente estropear o infectar la vida propia y la de los demás, para que no surjan esos acuerdos basados en el miedo y el castigo, que requieren además un gran gasto de energía que poco a poco te alejan de ser tú. Te comparto un dato interesante. ¿Sabías que los toltecas denominaron mitote al caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente? Esas voces generan desorden, desorganización y oscuridad.
El mitote condensa el disturbio alrededor de un tema o de una persona. Por ejemplo, ¿cuándo se te enseñó que ser blanco es bonito y ser moreno es feo? Que tener alguna preferencia sexual afín a tu sexo está mal y tener una preferencia sexual por el sexo opuesto está bien. Que el matrimonio es lo correcto y la soltería es lo incorrecto. Que no se ve bien que le ayudes a tu esposa en los quehaceres de la casa porque eso te hace menos hombre. Todo lo anterior es un mitote que aún sigue doliendo a la humanidad. Y te pongo el siguiente ejemplo. En 1940, Kenneth Clark y Mamie Clark, ambos esposos y de origen afroamericano, el primero de ellos, el primer profesor de origen afroamericano en el City College de Nueva York y también primer presidente en la Asociación Americana de Psicología, realizaron un experimento con dos muñecas idénticas, excepto que una representaba a una persona blanca y otra a una persona de piel morena. Estas se utilizaron para conocer la percepción de los niños negros entre 6 y 9 años acerca de su misma raza. Se entrevistó a 16 niños negros y las preguntas que les realizaron fueron las siguientes. Dime cuál es la muñeca que te gusta más o con la que te gustaría jugar. Dime cuál es la muñeca bonita. Dime cuál es la muñeca mala. Además les preguntaron, dame la muñeca que parece un niño blanco. Dame la muñeca que parece un niño negro. Dame la muñeca que parece un niño de color. Y finalmente, dame la muñeca que se parece a ti. El resultado más impactante fue que 11 de los 16 niños negros dijeron que la muñeca que parecía mala era la negra. 9 de ellos dijeron que la muñeca bonita era la blanca. Además, 7 de los 16 niños negros dijeron que la muñeca que se parecía a ellos era la muñeca blanca. ¿No te parece que en ellos se puede observar la idea del mitote que los toltecas, la cultura científica, expusieron para la sociedad, incluso para la que aplica hoy en día, donde ser impecable con las palabras, hacer suposiciones, tomarse las cosas de forma personal y no hacer siempre lo máximo que se pueda, se observa reflejado en la idiosincrasia que los niños toman de sí mismos y de los demás? Claro, si un pseudoadulto les dice que ser moreno es feo, ¿qué esperas que ellos reproduzcan en su adultez de edad? En la idea de una escuela para aprender a ser adultos, ese mitote del cual hablan los toltecas también se desvanecería con la práctica de una adultez precisamente no de edad, sino de pensamiento. Amigos, no es posible que olvidemos lo más importante en el trabajo y la búsqueda de conseguir mejores formas de vida. Es buscar mejores generaciones. No es posible que aún exista una idiosincrasia disfuncional y fragmentada sobre lo que verdaderamente significa ser adulto y actuar como adulto. En la idea de una innovación en la conformación social, la escuela para aprender a ser adultos sería una aliciente al desarrollo de mentes y actitudes sanas y de responsabilizarnos como formadores y administradores de la vida de pequeños que poco a poco se convierten en el reflejo del adulto de edad que los guió, para mal o para bien, de forma correcta o de forma incorrecta. Una escuela para adultos es una verdadera oportunidad para que incursionemos en la preparación rescatadora de temperamentos, actitudes y valores que se olvidaron en el camino del paso de los años y de la vorágine de situaciones adversas que cada uno de los llamados adultos de edad enfrenta. Y es, en definitiva, la oportunidad y la posibilidad de reconectar la esencia humana a los actos y crecer desde el amor y no desde las lecciones diarias.